Nosotros dormíamos debajo de la enramada de los árboles, ni hablar de aires acondicionados y ventiladores. Eso. Todo natural. Todo natural. La brisa entre las 3:30 y 4 de la mañana de algún arroyo, río cercano, que llegaba a arrullarnos. Nunca un mosquitero, espirales, por ahí se hacía quemar un poco de guano de vaca, claro, como una espiral rural. Claro. Sí. Pero sin embargo, es decir, en esa simbiosis con el paisaje se fueron dando muchos elementos liberadores, que rompieron esa tensión que había en mí como hombre urbano y que fueron definiendo y perfilando una identidad asumida y elegida, como dice Luciana, en el sentido de yo sentirme aquí a gusto, tranquilo, en paz, y por sobre todas las cosas tener el suficiente campo de acción como para conocer qué era lo que me rodeaba a mí, aprenderme el nombre en quichua de todas las flores y de la fauna. Un detalle no menor, ¿no? Porque manejas el quichua... Mejor que un sandero. Sí, ¿no? Y eso me llevó justamente a la exploración de Ajá. ir en búsqueda de los abuelos, siempre con esos cuadernitos. En principio, hay que decirlo, muchas de estas tejedoras, rezadoras, talabarteros, había un señor ya fallecido que tenía el oficio de hachero, sus manos. Y cuando yo iba a requerirles sobre el quichua, ellos me miraban como un bicho raro, porque ahí donde yo aprendí que el quichua es un idioma espontáneo, pero que se comparte entre pares que forman parte de un grupo lingüístico, humano, social y cultural. Sí, yo era un bicho raro. Claro. Ellos me miraban, me sonreían, costaba arrancarles por ahí el nombre de una palabra o el armado, aunque sea de una frase. Sin embargo, dada mi insistencia y la forma en que yo fonetizaba las palabras, fui ganando un espacio en el corazón de ellos, a tal punto que después una de las abuelas que conoció a Mario y a Lulo, doña Juana Gijena, hablo de Juana la Antigua, que murió de casi 100 años, esa señora era un diccionario viviente de quichua. Y pude aprovecharla. Qué bueno poder aprovechar de ahí, ¿no? De las origen, fuentes. de la fuente, exactamente. De la fuente. Bueno, yo obviamente, ¿cómo no saber entonces? ¿Cómo no manejarlo? Y hoy en día, bueno, el tema del alero quichua también forma parte del alero quichua y demás. Cordobés. Voy a acotar esto. Hacer ese paréntesis. Cordobés, sí. Y con esto es un digno y claro ejemplo que uno puede y debe también, ¿no?, involucrarse más en lo nuestro. Mirá, Juan José, que vino de otro lado, por una u otra circunstancia. ¿Y cómo te llegas al monte? ¿Cómo llegas a Telares? Ahí está. Hay un camino, de alguna forma, podríamos decir, un camino iniciático, camino de los Telares. Cuando se fue generando este impacto del paisaje en todos sus aspectos, un paisaje integral, humano, cultural, social, lingüístico, regional, yo ya sentí la necesidad de elegir ya específicamente Atamixki o Salavina. Y se dio en ese orden. Porque yo, mi primer destino fue en el departamento Pellegrini como docente. Docente, ahí está. Claro, bien a la orilla del río Salado, casi en límite con Salta. Estábamos a poco menos de 6 leguas del límite con la provincia de Salta. Esos lugares inverosímiles, te imaginas, hace 35 años atrás, la única referencia institucional que había en esos páramos era la escuela. Claro. Y la gente, que recuerdo llegaba, como en las películas de Junco, tal cual. Sí. Veían una bandera en un improvisado mástil y la gente con un poco de esa mezcla de unción y de respeto hacia los símbolos, ¿no? Por ahí se había algún santo en una esquinita del aula, piso de tierra, por supuesto. Todo eso motorizaba y movilizaba a la comunidad, ¿no? Fue también un poderoso resorte para mí ir a ese lugar del norte de la provincia, porque culturalmente y sin pretensiones de generar divisiones o clasificaciones que siempre son odiosas,
el norte siempre tuvo una pulsación más lenta y acaso más vinculada con una tristeza o al menos una melancolía propia de la identidad de los pobladores del norte. Por eso la baguala, por eso ese canto lento de las celebraciones, ¿no? En cambio, ya del centro al sur, ya nos motorizamos con sacha guitarras, con otros ritmos y otros sones. Un poco más alegres también, que conectan, ¿no? Claro. Y hay que decirlo también, toda la cantera rica para explorar el Quichua y su gente estaba en esta parte de la provincia que yo les he nombrado. Yo después de muchos años, pasando obviamente por Santiago y La Banda, abandono el norte de la provincia, vengo a Villa Tamisqui como maestro alfabetizador, después me vuelvo a San José del Boquerón, departamento Copo, cerquita donde habían estado mis inicios. Bien. Sí, ¿Qué recorrido? De punta a punta prácticamente. Y de allí, mediante un concurso, vuelvo a Salavina, que era mi gran anhelo, estar en nada menos que entre Salavina y Los Telares, ahí en el punto intermedio en Verón, en donde estuvo tu tío como director y luego como el primer supervisor que tuvimos en la zona, don Mario Leonardo Vélez, ¿no? Lulo Herrera, toda una generación de docentes, año 1992. En ese momento la docencia también experimentaba un quiebre importante, pude estar sintiéndolo, experimentándolo, los primeros institutos de formación docente que generaban las primeras camadas de maestros rurales oriundos del lugar y que iban, en todo caso, a suplir y acompañar una perspectiva docente que ya no era de los maestros que venían de Santiago, de La Banda, de Clodomira, ¿no? Maestros egresados en el departamento Salavina que daban cobertura a cargos en su propia región. Ahora, qué bueno esto, ¿no? Cuando nombras a los maestros rurales y uno muchas veces cuando observa en las noticias y demás, y la lucha permanente de los docentes por un salario digno y todo lo demás, uno cuando ve el docente rural ve la vocación, sinceramente. Creo que ahí donde se desnuda prácticamente lo que es la vocación de ser docente, ¿no? Porque a pesar de la adversidad que uno puede encontrar, hace lo que más le gusta. ¿Lo has vivido de esa manera? En esos años, y está bien que lo recuerdes, en esos años el medio de transporte para quienes éramos de pies ligeros, como el caso mío, eran las bicicletas a las que debíamos equiparlas de una manera especial, siempre rodado a 28 ancho, con los correspondientes portaequipajes, buenos manubrios, buenas gomas. Nuestro elemento de transporte, la bicicleta, debía vencer primero el terreno. Estábamos hablando de terrenos totalmente irregulares, caminos con sus problemas de relieve, la tierra, la greda, el salitre, los días de lluvia, ni hablar. Había tramos en que uno debía hombrear la bicicleta, literalmente, para poder atravesar, pisando jumicitos aquí, pedacitos del primer umbral del monte, para no entrar en ese callejón socavado por la erosión de la vida y del tiempo de los caminos. Entonces, uno recorre hacia atrás y no puede menos que pensar, e incluso decirte algo, los niveles de ausentismo y de licencia bajísimos. Damos fe, yo he sido director de muchas escuelas en donde por ahí con 15, 20 minutos de tolerancia llegaba un docente totalmente embarrado y uno no puede evitar emocionarse, recordar eso, decir, llegué, y llegaba. Y estábamos hablando de 25, 30 kilómetros. Yo cuando trabajaba en Verón, viví en Chilca Juliana, que es el primer pueblo del departamento Salavina, viniendo por la ruta provincial número 1, la que está a la par del antiguo trazado del ferrocarril Bartolomé Mitre, la que va hilvanando pueblos como Medellín, Estación Atamisqui, Los Telares, Sumampa, etc. De Chilca Juliana, yo tenía un camino más corto por Villa Salavina para llegar a Verón. En realidad el nombre es Taruca Pampa. A propósito de Taruca,
Ajá. que estaba impreso en uno de los billetes. Taruca es una palabra quichua, Ajá. que es corzuela, llamada aquí por los puebleros achacabra también, Ajá. y muy apetecida por su carne y por su piel, porque de ese cuero, los que entienden, suelen hacer importantes artesanías. Y en ese Taruca Pampa yo tenía, pasando por Salavina, un poquito más de 5 leguas. Para un camino en bicicleta estamos hablando de un poquito más de 40 minutos de viaje. Con un día... Todos los días. Claro. Claro. No, pero a veces, depende de la temporada, íbamos un lunes, quedábamos en la escuela, volvíamos un miércoles y volvíamos el jueves para allá. Hacíamos ese tándem para Como evitar... para no ir y volver Para todos no los ir y días. volver, porque se nos hacía cuesta arriba, sobre todo en invierno, con los vientos, la tierra. ¿Y en la escuela dónde dormían? En la las aulas? escuela, en los mismos lugares donde dormía tu tío. Bruno Herrera es una escuela grande. Sí. La escuela Cristóforo Juárez, de paso lo vamos a nombrar, centenaria. La escuela 893, uno de sus primeros edificios contaba con 11 aulas. Fue una escuela enorme, con una gran población de alumnos. Y allí había habitaciones para los docentes. Los que conocían Verón en sus años de gloria sabían de la gran suficiencia de recursos y de espacio que tenía la escuela, y que eso obviamente devino no solo en la comunidad de sentirnos parte de la escuela, sino en esta dinámica de ir y no faltar, Claro. porque estaban los ojos de la comunidad en un edificio que luego los años lo deterioraron. Hoy, en el año 2006, contamos con un edificio nuevo. El gobernador, el doctor Gerardo Zamora, pudo poner una escuela casi de las mismas condiciones de las que había otrora, y llegar allí y encontrarse con que vos tenías un lugar, sanitarios instalados, el agua, una canilla que se abre y hay agua, un baño, y estamos hablando eso de principios de la década del 90. Sí. Lo cual era demasiado auspicioso para quienes veníamos monte adentro, montados en bicicleta y venciendo las adversidades del camino. Bien. Y la otra, la otra línea era ir por los telares, pero ahí se complicaba la cosa. Eran 10 leguas, 50 kilómetros, o sea, era el doble exacto de ir por Salavina. Pero no nos quedaba otro remedio que tomar ese camino cuando el río Dulce bañaba y cortaba los accesos hacia Salavina. Que eso sucedía normalmente en esta época del año, marzo, abril, mayo, y en la época en que el río trae más, sobre todo esa parte del río que traía históricamente los cauces que devenían en bañados, en los esteros de nuestro paisaje, y por supuesto en todos los arroyuelos que corren por esa región. Qué bárbaro. Me imagino que anécdotas miles, pero alguna que le haya quedado marcada así en el camino, alguna historia que no se va a olvidar. Sí, y nos da un poco de alegría y a veces hasta de vergüenza contarla, pero creo que forma parte de la formación que tenemos como personas, ¿no? En 1990, previo a ser maestro titular en Verón, en la Escuela Cristóforo Juárez, del departamento Salavina, yo estaba viviendo en el monte del departamento Atamisqui, y la única forma de comunicación era una radio, las antiguas radios a transistores que hacíamos funcionar con pilas y con una antena que era un cable de 10, 12, 15 metros que buscaba siempre el árbol más alto que estaba a la par de la casa. Entonces esa radio se la aderezaba, se la ponía como un elemento importantísimo del ajuar de la familia sobre una banqueta o sobre un lugar preponderante, y estaba todo el día prendida. Es más, a veces la señal se iba o las pilas se acababan naturalmente y la radio quedaba ahí como tirando chirridos o destellos inaudibles, ¿no? Pero la comunicación con la radio era fundamental. A tal punto que en esos años conocer una convocatoria para el ingreso a los cuadros de la docencia, en este caso, hacernos titulares o seguir la carrera conforme lo dice el estatuto del docente, la única forma de saberlo era o porque un colega
que uno lo veía accidentalmente por ahí y decía, che, en 10 días hay concurso, no te olvides. O la radio. Claro. La radio permanentemente. Y bueno, aquí viene la anécdota luciana. Un domingo después del mediodía, dicen mañana a partir de las 9 horas en una escuela de por aquí cerca, Zorrilla, era la sede de los aspirantes a ingresar a la docencia, o sea, a convertirse en maestros titulares. Y hace de cuenta que yo estaba oyendo música, porque uno quería dejar de ser maestro suplente. En esos años los suplentes tomábamos una suplencia en marzo, abril, mayo y necesariamente terminaba en diciembre. Y después nos pagaban en enero y febrero un proporcional, pero siempre quedábamos ahí, en el aire. El tema era entrar a la carrera y hacerse titular. Entonces yo, como un resorte, recuerdo, corro hacia la bicicleta, toco las gomas, constato de que tengan las libras suficientes, veo que la cadena está en buen estado, tenía la bicicleta siempre lista para salir. Bueno, y ya empezó la ansiedad, la impaciencia, hay que preparar la mejor camisa, que uno no la tenía que poner. ¿Por qué? Aquí viene la anécdota. Yo vivía en un paraje que estaba a casi 10 leguas de Villa Tamisqui. Y en Villa Tamisqui salía a las 5 menos cuarto de la mañana el colectivo a Santiago del Estero. Estaba llegando aquí 7 y media, 8 menos cuarto, a la antigua terminal en Pedro León Gallo. ¿Y uno qué tenía que hacer? Primero salir del monte, 1 y media de la mañana, 2, con alguna ropa ligera, para luego llegar a la terminal, cambiarse, con la ropa con la cual uno iba a presentarse, a optar, y dejar esa bicicleta en la casa de algún amigo, de algún vecino, que la custodiase o que la tuviese allí. Bueno, en esos años no se perdían las cosas. Claro, podía dejarlo tranquilamente. Lo cierto es que cuando ya tenía todo listo, y sobreviene después la angustia de acostarse y esa ansiedad por acelerar los tiempos, hay que ir, que ya, ¿será que llegaré, que no llegaré? Lo cierto es que esa noche, o esas pocas horas, porque en realidad uno tiene que levantarse a las 1 y media de la mañana, trepar la bicicleta y montar por esos montes de Dios. A las 12 y media de la noche, pasadita la medianoche, la calma nocturna es rota por un trueno. Una de esas tormentas que uno sabe de dónde vienen. Bueno, te imaginas, me levanto, voy hacia el patio, veo una parte del cielo estrellado y la otra parte ya amenazante. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Salgo. En ese momento, antes que me agarre la tormenta. Porque si te agarra la tormenta en esos caminos y de noche... Claro, imposible. Bueno, y efectivamente yo pude llegar a Medellín, el pueblo que hoy se autoproclama como incluso el más antiguo de Santiago del Estero, el fuerte de Medellín, donde tengo muchos amigos y amigos quichuistas y folcloristas. Llegué a Medellín a las 2 menos 10, 2 menos cuarto, no recuerdo. En esa época yo tenía un reloj con malla de metal. También hay una anécdota. Llego y ya me alcanzan las primeras gotas de esa tormenta. Yo de Medellín tenía que llegar a un lugar que se llama Piruaj, que es el cruce, el terraplén de la ruta que une Juanillo con Villa Tamisqui, después Barranca, Salavina. Esa parte, llegar a esa parte era decir, gané la batalla. Claro, ya estoy. El tema es que de Medellín a Piruaj tenías entre 10 y 11 kilómetros de un salitre insalvable. Y ahí caen 2 gotas y olvídate. Bueno, empiezo a pedalear una parte, un arenal bajo. Para los que no conocen, Medellín está en el alto, por eso es la estación de ferrocarril. Los ingleses construyeron todas las estaciones en lugares altos. Los que salen de Medellín a la villa hacen esto. Bajan por un arenal, hay una depresión de unos, no sé, 100, 150 metros, y ahí recién van siguiendo lo que es el declive del río y toman Villa Tamisqui, que sí, esa es una parte de relieve mucho más bajo que la propia estación Atamisqui o Chilca Julián. Bajo ese arenal, como dice la copla de la chacarera, arenal seco y sediento mi corazón se desangra. Bajo ese arenal y ya la lluvia era torrencial. Ay. Y la mochila, la bicicleta, todo. Ya la no camisa, había todo lo que estaba preparado. Nada.
Y este es el detalle. Yo en mis épocas de maestro rural leía esas novelas de aventuras de los marineros, las aventuras de Sandokan, escritas por Salgari, marineros que recorrían el mundo y que en las peores tempestades proferían los más horribles insultos, las peores blasfemias, santos, vírgenes. Hay que estar allí. Y de ninguna manera me justifico, pero fue un momento en donde el barro me tapó. Yo no venía hombreando la bicicleta y la había hombreado tanto que hubo un momento en que me dejó una marca, porque eran bicicletas pesadas. Estamos hablando de un rodado 28 ancho, de esa época no estaba tan desarrollada la industria hoy las bicicletas pesan una pluma, pero en esos años pesaban, no sé, 20, 25 kilos. Sí. Y había que hombrear pisando el barro, manteniendo el poco equilibrio que uno podía tener. Y desaté una andanada de las peores blasfemias, como aquellos marineros de las aventuras de Salgari. En determinado momento, cuando yo veía que la empresa se complicaba y ya no iba a llegar ni al terraplén, ni mucho menos a Villa Tamisqui, y menos de subir a un colectivo para llegar a Santiago a optar por el cargo de maestro titular, en ese momento, y es ahí donde siempre yo le cuento estas anécdotas a mis hijos, porque de alguna forma simboliza, y no me quiero de ninguna manera constituir en un referente, pero sí en esa lucha de no te rindas, no te caigas, siempre estate tenso y levántate, ¿no? Yo podría haber tirado la bicicleta y guarecerme debajo de alguno de esos arbolitos que había a orilla del camino y esperar que pase la tormenta. Sin embargo, no lo hice y en un momento apareció un viento de no sé dónde y apareció la luna, las nubes comenzaron a correr raudas, ese mismo viento, increíblemente, Luciana, me secó. Y cuando yo pude trepar al terraplén, de ahí estaba un poquito menos de 16, 17 kilómetros de Villa Tamisqui, ese mismo viento me llevó como un velero. Increíble la velocidad que tomó la bicicleta. Yo, si bien es cierto, después me cambié la ropa, porque estaba todo lleno de barro, claro. Me sequé y el barro se hizo como... llegué a Villa Tamisqui a las 4:30 de la mañana. Y pude optar como maestro titular. Qué bien. Y, bueno, y la anécdota es esa, es decir, más allá de la vergüenza que uno pueda sentir de ese momento de dureza, una veces en esa adversidad le nace ese instinto. Yo vengo de abuelos italianos de carácter fuerte, mi propio padre. Bueno, en la familia siempre está esa vertiente de querer vencer, entre comillas, ese momento duro que uno le toca vivir, profiriendo un insulto, cuando no menos. Y yo a partir de esa vez dije, fue un mensaje para mí. Porque lo que vino después de la tormenta fue diametralmente opuesto. O sea, vino un viento, me secó a mí, y ese viento me llevó como una pluma hacia la... vamos a decir, terminal de Villa Tamisqui. Hoy sí es una terminal, en esos años era un lugar donde atracaban colectivos. Mirá, claro. Qué bueno, qué bien, ¿no? Y una moraleja también, ¿no? Más allá de las adversidades, cuando uno tiene un objetivo, de cualquier manera hay que seguir y perseguirlo, ¿no? Para conseguirlo, más allá de todo lo que pueda suceder en el camino. Y uno en retrospectiva, cuando ve estas cosas, hoy yo lo veo a mis hijos que tienen el mundo en las manos, porque ya sea Google, la información, el Google Maps, todas las aplicaciones que hoy, los caminos comparados con hace 35 años atrás, hoy tenemos una red vial formidable, caminos pavimentados, caminos enripiados, accesos, transportes en los lugares de origen de cada ciudadano santiagueño. En esos años uno tenía que ponerse el overol, y ahí tal vez un poco ese sentimiento, ese perfil heroico de la vida, ese sentirse, no un héroe uno, porque uno debía asumir que
para que te conquiste ese medio, uno debía vencer las adversidades, si no el medio te vencía a vos. Así es. Entonces, vos ya no pasabas a ser un integrante armónico, integral de ese paisaje, sino que el paisaje terminaba dominándote a vos. Entonces uno debía, de alguna forma, direccionar o ir midiendo todas estas energías para, no sé si dominarlo al paisaje, pero sí sentirse en esa armonía con el paisaje, con los caminos, con la naturaleza, etc. Y en ese sentido, eso ha obrado como una suerte de cincel y ha pulido, obviamente, mi identidad por aquello de las angustias, de las ansiedades, de esta anécdota de que a veces cuando sobrevienen las adversidades uno debe esperar y ser más cauto y no adelantarse con algún exabrupto. Está bien, pero es natural eso, ¿no? Pero, o sea que ante la tormenta, después de la tormenta viene la calma y nada más cierto, ¿no? Nada más cierto. Exactamente. Juan José, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Sí. Después vamos a hablar, sí, el tema de la conducción. Veíamos algunas imágenes sobre el escenario. Cómo nace en vos esto de conducir en los espectáculos, cómo surgió la primera propuesta para que estés conduciendo espectáculos. Sabemos que también programas de radio, de televisión también, ¿o no? Hice televisión, bien. No Caes Pasapicuna, radio. Exactamente, No Caes Pasapicuna. Pero vamos a estar hablando de eso después de la pausa, ¿te parece? En momentos nada más, no se mueva de la pantalla de Canal 4. ¿Cuántas anécdotas se desprenden de nuestro invitado? Bueno, fuera del micrófono hablamos, ¿no? Y un poco más, seguimos charlando y terminamos siendo parientes. Más o menos así. La cosa dice. Pero bueno, Juan José, el tema de los festivales, ¿no? La conducción. Ahora vamos ya a la faceta docente, cómo inicia tu recorrido. Fue aquí en Santiago. Una plataforma de despegue. Claro. Bien. Fue el inicio. Exactamente. Hace poco, ya el año que viene, en 2021, se van a cumplir 30 años de esta actividad, que nació casi a la par. En esos años las escuelas manejaban una suerte de circuitos que les permitían conectarse con otros establecimientos, ya sea a través de la conducción de fiestas patrias, claro, actos protocolares, y bueno, allí donde yo fui mostrando, como se dice comúnmente, mis uñas. Y en el año 1992 llega una invitación de la comuna de Carlos Pellegrini, provincia de Santa Fe, al departamento Salavina, para que una delegación del departamento Salavina, integrada por bailarines, cantores, músicos, etcétera, asistiera al primer encuentro nacional de culturas realizado por la comuna de Carlos Pellegrini, Santa Fe. 1991, 2021 van a ser 30 años. Cuando yo volví en uno de esos viajes de bicicleta de Verón a Salavina, me para el comisionado municipal y me dice: Juan José, tengo que hablar con vos. Bueno, nos ponemos a charlar y en la conversación me dice: ¿no te gustaría ir a Carlos Pellegrini que nos acompañe? Y dice: necesitamos presentar a la delegación. Y así fue. Fueron 3 días donde pudimos estar conocer las delegaciones de Corrientes, de la propia provincia de Buenos Aires. Carlos Pellegrini hoy es un lugar de referencia importante en lo cultural, en lo musical. Sigue sosteniéndose ese espacio, creo que ya debe andar, si más no me equivoco, obviamente en el número 29, en el año 91 se hizo el primero, y allí donde nació esto. Cuando volvimos de ahí, sí, con más penas que gloria, porque nadie pensaba que yo iba a seguir la carrera de animador, de locutor, comenzaron a multiplicarse los pedidos, porque dice: che, qué bueno lo tuyo, mirá, ¿por qué no venís a conducirme este acto? Ya en esos años sobrevinieron la imposición de nombres. Nosotros en el departamento Salavina, en la zona de supervisión nuestra, número 44, teníamos de los 30, 29 establecimientos educativos, el 90% en condiciones sin nombre, o sea, orejanos, como decimos nosotros.
Entonces hubo una revolución, llegó una supervisora y dijo, hay que imponerle nombre a las escuelas. Una de ellas fue la Mari Noemí Hugo Soli, escuela 573 de Bordopampa. Ahí estuve en 20 escuelas aproximadamente, limando y ajustando todas estas cuestiones entre lo protocolar, lo poco que uno conocía, y aflorando esta beta, esta nueva instancia de estar frente a un micrófono. Entonces allí, en eso, se fue consolidando ese espacio, hasta que en el año 1999 visita a Salavina Rubén Palavecino, lo conozco, nos hacemos no amigos, hermanos, y vaya un saludo grande para toda la familia de Rubén, para su mujer, para Chochi, para Clider, para Marcelo, la memoria de Don Sisto. Y Rubén me dice, Juan José, quiero que conduzcas el Congreso Internacional de Quichua que lo organiza la Universidad Nacional de Santiago del Estero, en esa época estaba el rector Herrera, bajo el lema Caipi Quichua Sapiara. Aquí se enraizó el quichua. Bueno, yo le decía bueno a todo. Me parecía... Sí, fácil. ¿Quién fue en esa época uno de mis compañeros, que no, si bien es cierto no estuvo en la conducción, pero sí estuvo al lado mío, confiriéndome fortaleza, dándome ánimos? Humberto Orlando Herrera, el querido Lulo, colega de la 893, a quien también a su familia, a sus hijos, a su mujer les mando un fraterno abrazo. Salí con bien de lo que fue el Congreso Internacional, y a partir de allí, al poquito tiempo, vino la propuesta de Nocaypa Sapicuna, que durante 5 años se vio a través de la señal de Argentinísima Satelital, y ese sí ya fue el último resorte que me proyectó a ya, digamos, el conocimiento no solamente de nuestros hermanos santiagueños, sino de todo el país, porque ese programa era muy visto, sobre todo en el Gran Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba. Uno a veces, de las pequeñas anécdotas, qué sé yo, en un control de rutas, yendo a Formosa, un policía con cara de malo baja el vídeo y uno ya medio asustado empieza a buscar carnet seguro. Ah, don Nocaypa. Ah, sí, decía. Bueno, pero anécdotas de esas muchísimas, ¿no? Nocaypa fue un verdadero espaldarazo, y a partir de allí vinieron ya el primer festival que conduzco, digamos, profesionalmente, fue el Selva Portal del NOA, que en su primera edición, y a partir de allí vino la invitación de casi todos los festivales. Bien, el último de la Chacarera estuviste conduciendo también. 15 años seguidos en el Festival Nacional de la Chacarera, desde el año 2005, en que asume Gerardo Zamora como gobernador. Estamos allí con 15 ediciones, y es un halago arrancar siempre el año con un festival tan icónico como el de la Chacarera. Después estuve en todos, absolutamente en todos, salvo en Monte Quemado, a quien mando un abrazo grande a mis hermanos del queso copeño, que el año pasado me invitaron para ir, ya hubiera tenido, digamos, todos los banderines puestos en mí. Todas las medallas. Todas las medallas, como decía un amigo mío, todas las cucardas expuestas de los festivales. No pudo ser porque fui a despedir a mi amigo Elpidio Herrera, pero queda pendiente lo de Monte Quemado. Después Ojo de Agua, Sumampa, Selva, Argentina, Ñatuya, Juríes, bueno, todo lo que es Festival de la Salamanca, aquí en Frías, con la Fiesta Nacional del Bombo varias veces. ¿Todo el interior? Absolutamente. Incluso, también hay que decirlo, invitaciones de provincias vecinas. He ido a conducir a mi provincia de Córdoba, donde soy padrino de un festival. Ah, eso te iba a preguntar, si en otros lugares también. Sí, Buenos Aires, Tucumán, la propia provincia de Chaco. Me he ido hasta Chubut, que es la zona más austral, a conducir festivales. Qué bueno. Bueno, Mendoza, Festival de la Cepa, todo por este invisible circuito de amistades y de buenas disposiciones, de buenas voluntades, que me llevaron a estar en esos lugares. Agradezco enormemente a todos los organizadores, a toda la gente que está detrás siempre para convocarme. Y digo, en todos estos años también, bueno, la relación
con artistas, con figuras de folclore, desde lo local a lo nacional estamos hablando. Y desde lo local también, y esto del quichua también te ha unido mucho a la familia Palavecino, que lo decías, ¿no? Absolutamente. Y hay algo para decir, y los que me conocen pueden dar fe de ello. Yo jamás establecí ningún distingo, he presentado con la misma intensidad, el mismo entusiasmo, el mismo frenesí festivalero, pongámosle así, a un artista comarcano con cero trayectoria, como en mi haber pude haberla presentado a Mercedes Sosa, a Horacio Guaraní, a Víctor Heredia, a Leo Gieco, es decir, estuve con muchas luminarias del folclore nacional en estos festivales y al mismo tiempo convivir, aunque sea en el caso de la relación de amistad que tengo con Mario Álvarez Quiroga, que devino de una presentación como un hermano, con Daniel Altamirano, a quien fui a conducirle varios años su peña en Cosquín, ahí pegadito a la par de la Próspero Molina, los mismos muchachos del dúo Coplanacu que siempre me están dedicando el camino al telar, es decir, este tipo de riqueza que se genera a partir del contacto con figuras superlativas del folclore nacional, pero también está el musiquero, digamos, el hombre común, el de a diario, al que presentamos, y muchos de los foros o lugares donde estábamos, Barranca, Sabagasta, Medellín, Chilca, Juliana, allí es una cantera inagotable de artistas, o vamos a ponerle de musiqueros para no ser tan pretenciosos, muchos de ellos con grandes dotes, con grandes talentos, y los presentamos siempre con este mismo entusiasmo. Qué bueno. Qué bueno, qué lindo, Bien. la verdad que sí. Juan José, la verdad que ha sido un gusto, un placer compartir con vos esta mesa. Desearte lo mejor este 2020, bueno, que continúen los éxitos, porque es así, ¿no? Son un tipo que él ha venido luchando y bien, ha reflejado toda su vida. Y esto del ejemplo de aquella tormenta es una enseñanza para todos. Totalmente. Más allá, creo que del momento de vergüenza por los insultos propios de un ser humano, pero que enorgullece, sobre todo, por la enseñanza que deja a todos, ¿sí? Y bueno, felicitar por todo lo que vienes haciendo, ¿sí? Debo confesar, como lo decía al comienzo de este programa, que admiro a Juan José, sobre todo por su dicción, por su oratoria, y me haces acordar mucho a Lulo. Lulo, el que también tenía una oratoria, pero Dios mío. Lulo me llevó a labor del Festival Nacional del Malambo, donde también estuve en Córdoba conduciendo. Y bueno, ahora vamos a estar en Telares Canta en enero, el 31 de enero y el 1 de febrero, 11ª edición de nuestro festival en nuestro pueblo. Después vendrá el Festival de la Canción Popular en Sumampa, 7 y 8 de febrero. Y nos vamos a ir a Selva a mediados del mes de febrero, 14 y 15, un festival santiagueño como que los hay. Qué linda esta época, ¿no? De festivales, verano. Hay de todo. Hay mucho. Estival y festival. Claro. Exactamente. Bueno, un placer. Muchas gracias. Igualmente, gracias a ustedes. Un abrazo para la gente de Cable Express, para toda la gente que trabaja desde lo técnico, nos han atendido como nuestra casa. Y bueno, para mi familia que nos está observando, para los amigos, un gran abrazo y un buen año para todos. Muchísimas gracias. Juan José Rocabago con nosotros en el desayuno de miércoles, como lo tenemos todas las semanas, ¿sí? Con las personalidades, con las personas destacadas de nuestro Santiago del Estero. Y bueno, espero que les haya gustado la charla.